Muy buen día a todos los seguidores de Proceso Digital y Departamento 19. Gracias por acompañarnos en este espacio de entrevistas en vivo. Esta mañana tenemos con nosotros en nuestra sala de redacción el diputado Alberto Cruz. Él es actualmente suplente en el Congreso Nacional y pues ahora se está postulando ya para una curul permanente. Muy buen día, diputado. Muchísimas gracias por atender la invitación de Proceso Digital. Gracias, licenciada Lilia, muy amable por esta invitación. Y aquí, listos para que nos escuche su audiencia. Qué bien. Diputado, bueno, estamos, a 23 semanas ya de finalizar el actual gobierno y tanto el Ejecutivo como el Legislativo, pues ya tienen muy poco tiempo para desarrollar pues todo lo que queda por delante y lastimosamente el Congreso Nacional, lejos de mejorar, pues hemos visto que viene en estancamiento. ¿Cómo está la situación actualmente, particularmente del Partido Liberal? Se habla mucho de componendas y todo eso dentro del Congreso Nacional. Bueno, podemos ver que dentro del Congreso Nacional hay muchas tareas que seguro van a quedar de manera inconclusas en estos 4 años. Tenemos que ver el génesis de esta junta directiva, pues nace de una imposición mediante la violencia y sobre todo de manera ilegal, y eso pues fracturó mucho de los consensos que pudieron haber tenido las diferentes fuerzas políticas dentro del Congreso Nacional. Usted lo dijo, estamos a 23 semanas y probablemente no habrá tiempo para más, pero no tiempo para el legislativo. Al final, este poder legislativo demostró que la agenda que manejó fue estrictamente la del poder ejecutivo. Desde ahí se mandaron cada uno de los puntos necesarios según el gobierno para avanzar en sus proyectos de país, así que el Congreso Nacional nunca fue independiente, como lo dice la Constitución de la República. Pues ahora a esperar que pase el tiempo que hace falta y esperemos que un Congreso Nacional venga el próximo año y primero recupere el respeto y la armonía dentro del Congreso Nacional, que se recupere la solemnidad que en algún momento existió dentro de este poder del Estado y sobre todo que se empiece a trabajar en esa gran mora. Los hondureños no saben que casi 1000 proyectos de ley, entre proyectos y mociones, están pendientes de ser sometidas a un debate constructivo. Es increíble la mora legislativa que tenemos entonces actualmente. No ha habido forma de ir sacando estos proyectos adelante, diputado, pese a que siempre se nos dice la oposición es más pues que el oficialismo. ¿Por qué no llegan nunca a esos acuerdos? Bueno, primero tenemos que ver que dentro de estos 3 años y medio, la mayor parte de los días que el Poder Legislativo no sesionó es por falta de convocatoria. Eso significa que esa responsabilidad no es de los diputados, en todo caso es de quien tiene la facultad constitucional y de la ley orgánica del Congreso Nacional, que sería en este caso el ingeniero Luis Redondo, es el obligado a convocar. También tenemos que entender que muchas de esas iniciativas y propuestas de ley no se han aprobado porque ni siquiera han sido discutidas. El oficialismo únicamente ha tenido el interés de someter a aquellos a través de cálculos aritméticos y ver si tienen los votos o no. Pero aquí no hay un debate serio y constructivo sobre los diferentes proyectos. Le voy a poner un ejemplo ahorita. Se habla mucho de la ley de justicia tributaria. Nosotros desde la bancada del Partido Liberal tenemos nuestra propia propuesta de ley de equidad tributaria. Si nos vamos a la derogación de la ley de empleo por hora, nosotros tenemos nuestra propia propuesta de ley de empleo parcial. Sin embargo, ni siquiera son dictaminadas o sometidas a una comisión y mucho menos son puestas dentro del Congreso para ser aprobadas previo a un debate. Entonces, si no hay debate va a ser bien difícil que aprobemos y es muy probable también de que ese comportamiento del Congreso Nacional siga en estos últimos meses. Se acaba de aprobar una quinta prórroga al memorándum para que venga la CICI a Honduras y nuevamente se le tira, como se dice popularmente, la pelota al Congreso Nacional, de que ha sido por las leyes que no se han aprobado. No existe ninguna esperanza ya en estos pocos meses que quedan de que alguna de estas leyes que exige la ONU puedan por lo menos avanzar.
Bueno, yo creo que no hay ninguna esperanza. Ustedes como Proceso Digital HN son más informados que mi persona, y si usted recuerda, el 3 de febrero del 2022 se aprobó un decreto, es el llamado Decreto 4/2022, a lo que gran parte de la oposición decía el pacto de impunidad, que era ofrecer una especie de amnistía. Sin embargo, lo que hubo ahí fue un indulto. Las Naciones Unidas tienen, a través de una convención de lucha contra la corrupción, y establecen cuál es el protocolo para que pueda venir una comisión internacional en contra de la corrupción y la impunidad. Honduras, antes, este gobierno, de hecho, antes libre de ser gobierno, ya sabía cuáles iban a ser las condiciones o similares que podía solicitar Naciones Unidas para poder instalar. Pero uno de esos requisitos es derogar el pacto de impunidad, principalmente el artículo 4, literal A, donde prácticamente usted le da indulto, que es un perdón, o la posibilidad de que un juzgado le dé el perdón a un funcionario público, solo porque estuvo relacionado en el periodo del 2006-2009 dentro de la administración del expresidente Manuel Zelaya Rosales. No importa si el delito era por corrupción, por fraude, falsificación de documentos, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos. Y eso le imposibilita a Naciones Unidas instalar una CICI, porque prácticamente usted estaría dándole un manto de impunidad a unos sí y a otros no. Eso sin contar de que hay que aprobar una ley especial para la instalación de la CICI. Eso que tenemos que reformar el artículo 96 y 99 del Código Penal, precisamente por las facultades, y darle a la CICI autonomía, al igual que la ley del Ministerio Público. Y para ello, pues, ¿por qué no se someten? Las leyes, mucho se habla de que la oposición no quiere apoyar, pero las leyes no han sido sometidas a un debate. Solo en un debate vamos a saber quiénes están a favor y quiénes están en contra. Y en una votación en el legislativo vamos a saber, ustedes como medios de comunicación sabrán quiénes votaron a favor, quiénes votaron en contra y quiénes se abstuvieron. Pero si no se someten, al día de hoy no vamos a poder lograr esas reformas importantísimas. Así que esta quinta prórroga es no vinculante y es más de lo mismo. Es precisamente gastar el tiempo que le hace falta al gobierno para mostrar algún interés sobre la CICI, pero sabemos que el 3 de febrero del 2022 se terminaron esas esperanzas, iniciando el gobierno con este pacto de impunidad. Diputado, siempre se da el dilema dentro del Congreso Nacional de que cuando no hay quórum o cuando se quieren aprobar leyes pues que no son, de repente, que no tienen el consenso, se sienta a los diputados suplentes. Y explíquenos un poco cómo funciona esto, porque entendemos que puede sentar el diputado suplente del partido que corresponde. Sin embargo, se ha dado el caso de que se han sentado diputados suplentes de otros partidos en las curules que no les corresponde. ¿Cómo se prestan los suplentes para esta situación? Mire que esa pregunta es muy interesante y estoy seguro que a su público, para ellos va a ser mucho más. El artículo 60 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece claramente que cuando hace falta diputados propietarios para formar el quórum, ya sea al inicio de la sesión o en el desarrollo de ella, hacen falta diputados propietarios para formar ese quórum, la ley le faculta al presidente del Congreso Nacional, en el primer caso, ordenar que el suplente se incorpore en el curul del propietario. Ejemplo, yo soy suplente del doctor Llaves Avión, yo puedo cubrir al doctor Avión porque se reformó el artículo 39 de la ley orgánica y yo ya estoy incorporado. ¿Qué pasa si el doctor Llaves Avión no se encuentra en su curul? Tampoco estoy yo dentro del hemiciclo. Entonces el Congreso Nacional, a través de su presidente, según este artículo 60, párrafo último, tiene la facultad de nombrar a otro congresista suplente del mismo partido político. Ahí muere el artículo. Si usted revisa el artículo 60, ahí muere, pero usted puede ver cómo en cadena nacional vino... Un tercero pasaría. Puso una diapositiva, de hecho, sí, y puso un tercer escenario. Eso sería abuso de autoridad. De hecho, podría ser perseguido por el Ministerio Público, tomando en cuenta que esa no es una facultad constitucional. Ellos dicen que hay fundamento en la Constitución. Eso es falso. La misma Constitución de la República remite a la ley orgánica del Poder Legislativo. Es como cuando usted lee el artículo 127 de la Constitución y le dice cuáles son los derechos laborales. Sin embargo, la Constitución igual lo remite al Código de Trabajo, a la Ley del Seguro Social, a la Ley de Inspección del Trabajo, por poner un ejemplo. Así que
Eso es totalmente incorrecto, inconstitucional y a mi criterio podría meritar delito colocar un suplente de otro partido en el curul de un propietario, valga el juego de palabras, de distinto partido. Sí, diputado, muchos nos han dicho, incluso pues compañeros suyos de Cámara, aquí en este espacio, que concuerdan en que este ha sido el peor Congreso Nacional de la historia. ¿Está usted de acuerdo con eso? Y ¿por qué, si es así, usted bien nuevamente aspira a una candidatura por una diputación del Departamento de Economía? Bueno, en los índices de percepción de la corrupción y principalmente de transparencia internacional, o si usted ve algunas calificadoras de riesgo, incluso en los índices de calificación para la cuenta del milenio, usted puede ver al Congreso Nacional aplazado. No solamente por la falta de productividad, recordemos que es como una empresa. ¿Qué produce una empresa? Bienes y servicios. ¿Qué produce el Congreso Nacional? Decretos, ley. Entonces, un Congreso que no produce es un Congreso ineficiente que genera, carece de condiciones que generen en Honduras desarrollo social y económico. Pero ¿por qué hay que seguir en este trabajo? Porque el Congreso Nacional es un poder del Estado, hay que recuperarlo. El Congreso Nacional debe recuperar no solo su solemnidad, sino el aprecio y el respeto por parte de la ciudadanía, porque en los últimos años usted sabe que no hay respeto para los congresistas, no hay respeto para ese poder del Estado por su mal actuar que ha tenido en todo este tiempo. ¿Y por qué es necesario el Congreso Nacional? Porque él es el que le elige las principales autoridades y las principales instituciones para el crecimiento económico y democrático de un país. Un ejemplo, en el Congreso Nacional, el Ministerio Público; en el Congreso Nacional, el Comisionado de los Derechos Humanos; el Tribunal Superior de Cuentas, la Procuradora General de la República, las Fuerzas Armadas. Y así puedo seguir, la Corte Suprema de Justicia, Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral. Entonces, cuando es el Congreso el que nombra a los representantes de las principales instituciones que le garantiza a usted vivir en un país democrático, libre y principalmente un país que le regale condiciones dignas a su ciudadanía, pues hay que hacer algo por rescatar ese Congreso Nacional. Creo que es una tarea ineludible de los ciudadanos hondureños. Y en este caso, pues nos hemos sumado a ella. Sí. Estamos en un proceso electoral ya. El Partido Liberal se perfila como uno de los más fuertes para las próximas elecciones de noviembre. ¿Qué tan cierta es esa unidad dentro del Partido Liberal, el diputado? Porque muchos dicen que es una unidad, pues, de repente un poco ficticia. ¿Asegura usted, según su experiencia y según su militancia dentro de este partido, que están unidos y que van fuertes de cara a las elecciones? Bueno, cada partido tiene sus vicisitudes, eso es normal. Cada partido político, dentro de sus miembros hay diferentes opiniones. El Partido Liberal se ha caracterizado no solo por ser un partido tolerante, sino que también de divergencia de opiniones e ideas. Eso está más que claro. Le puedo hablar por el caso de nosotros. Yo pertenecía al movimiento Juntos por el Cambio, y antes de que vencieran 24 horas, nuestro precandidato en ese momento, Jorge Calix Espinal, estaba aceptando los resultados y sumándose a la candidatura de Salvador Narrala. Mi persona lo hizo al día siguiente, una vez que Jorge Calix lo había hecho, también aceptando resultados y uniéndonos a la candidatura y en los esfuerzos de Salvador Narrala, precisamente porque ahora nos convertimos en un partido liberal. Incluso hemos mencionado, aquí no hay ganadores ni perdedores, todos estamos sumados a un trabajo que no va a ser fácil. Si bien es cierto, las encuestas, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, favorecen al ingeniero Salvador Narrala, pero no nos podemos quedar ahí. Hay que trabajar y seguir dándole las propuestas al pueblo hondureño para que siga confiando en el ingeniero Salvador Narrala, porque de cara a lo que se viene, mire usted lo que sucedió el día de ayer con las declaraciones del consejero Marlon Ochoa y el día de ayer en la conferencia de prensa de Rick Simucada. O sea, hay que trabajar. Sí, de hecho hay un ambiente de incertidumbre, y más que incertidumbre también hay un discurso de intolerancia, hay un discurso de violencia política
¿Cómo cambiar esa situación, diputado? Bien, lo decía usted, hay muchos enfrentamientos, muchos choques entre los mismos consejeros del CNE, que es el organismo principal, pues que debe demostrar ahorita esa firmeza y esa colegiación de cara a las elecciones. También mirábamos ayer denuncias de la magistrada del TJE, incluso con denuncias fuertes de amenazas a muerte. Así es, mire, hay mucho que hacer, pero muchísimo que hacer, pero lo primero es lograr cambiar el gobierno en estas elecciones, y le voy a decir por qué. Hay un famoso libro de Mario Mendoza, un colombiano, que habla de la cultura del odio. A nosotros lastimosamente nos han educado para dividirnos, para estar enfrentados unos contra otros. Olimpia contra Motagua, los blancos contra los negros, la mujer contra el hombre, el trabajador contra el empleado. Y así usted puede ir. Los de Ciguatepeque contra los de Comayagua en mi departamento, a veces aquí los sanpedranos contra los capitalinos. Ese es el ambiente en el que nosotros hemos crecido, católicos contra evangélicos. Entonces, romper esa cultura de odio y de división, ese es un trabajo que tiene que hacer, pero tiene que venir promovido desde el gobierno. Pero cuando es el gobierno el que promueve el odio, el que promueve la división, pues estamos caminando hacia atrás. De manera que ese para mí sería el primer paso. Definitivamente, todo ambiente de violencia política o de cualquier tipo de manifestación de la violencia tiene que ser rechazado. Yo contundentemente, hoy en la mañana de hecho me estaba solidarizando con la magistrada Miriam, porque de donde venga la amenaza son inaceptables. Para eso también existe la institucionalidad. Esperemos que se presente la respectiva denuncia en el Ministerio Público y que se le dé la investigación seria que merece el caso. Pero esto es a nivel de una magistrada. Imagínese usted, ahora imaginémonos tierra adentro, en cada departamento, municipio, aldea, barrio, colonia, también existen circunstancias de violencia política que nosotros tenemos que ir cambiando. Mientras no tengamos la capacidad los hondureños de ponernos de acuerdo, que usted y yo, aunque pensemos diferente, aunque militemos en partidos diferentes, podemos tener metas en común, objetivos comunes, va a ser bien difícil. Pero el primer paso es que el gobierno promueva la unidad ciudadana, que promueva el diálogo y sobre todo que promueva objetivos que al final beneficien a todos los hondureños. Usted lo puede ver en el Congreso, solo se someten a discusión las leyes de una bancada en particular. ¿Por qué no entender que hay buenas propuestas del Partido Liberal? ¿Por qué no entender que hay buenas propuestas del Partido Nacional, del Partido PCH, del ADC, del PIN? Hay buenas propuestas. ¿Qué es lo que se debe hacer? Escucharlas, debatirlas. Al final todos somos representantes y tenemos derecho a expresarnos libremente. ¿Cree usted que sigue prevaleciendo esas mañas que se dice que se han dado en el pasado del bipartidismo, en este caso Partido Nacional, Partido Liberal, de componendas bajo la mesa, y eso se criticó recientemente con la aprobación del acta del CAP, y cómo mejorar y cómo deslindarse el Partido Liberal de estas críticas? Bueno, la única manera de deslindarse, voy a empezar con la pregunta, la segunda, en todo caso es que si somos oposición tenemos que actuar y vivir como oposición. No basta decir soy oposición, tengo que en mi comportamiento ser oposición. Y lo segundo, es cierto, históricamente los partidos políticos en Honduras pues han tenido la capacidad desacertada de llegar a componendas que no necesariamente son las mejores para el pueblo hondureño. A veces son mejores para los partidos políticos, pero no para la sociedad hondureña. Eso es algo que solo lo puede cambiar la ciudadanía al momento de invertir su voto. La mayoría votamos por una pasión, pero hay que votar sabiendo invertir el voto. A la vista está cuáles son los candidatos de cada uno de los partidos. Yo no soy obcecado en eso. Como objetivo le digo, en todos los partidos hay gente extraordinaria que puede hacer mucho por Honduras, pero le corresponde a la ciudadanía ver quiénes son esas personas para... Mientras no cambiamos los políticos, no podemos cambiar la política. Sí, finalizando, diputado, Comayagua es un departamento pues bastante desarrollado, se ha venido a desarrollar un poco más ya con el aeropuerto, hay muchos proyectos. ¿Qué está pendiente en Comayagua? ¿Qué ofrece
los políticos en Comayagua para seguir desarrollando este departamento tan importante y tan histórico en nuestro país? Bueno, yo estoy convencido que los presupuestos deben de distribuirse de manera equilibrada según las zonas productivas del país. El departamento de Comayagua, y no es porque sea mi departamento, es uno de los que más crece a nivel nacional. Ni siquiera es la ciudad de Comayagua la que más crece es el municipio de la Villa de San Antonio, porque mucha gente desconoce que el aeropuerto está partido en 2 municipios. Lo divide de hecho un río. Entonces, Comayagua, para ponerle un ejemplo, de los 430.000 millones de presupuesto de este año 2025, 97.000 millones eran en inversión pública, de los cuales 23.000 eran inversión productiva, pública productiva, pero a Comayagua solo le dieron 464 millones en inversión productiva. ¿Qué significa esto? Si solo el Valle de Comayagua tiene 69 productos agroindustriales. Usted lo puede ver. Si usted viajaba a Comayagua hace 5 años y viaja ahora, usted va a ver que se ha ido estableciendo un corredor logístico alrededor del aeropuerto o en esa franja del Valle de Comayagua. Eso significa que Comayagua está para dar ese paso de no solo sacar el producto de la tierra. Nosotros producimos, por poner un ejemplo, aguacate y guayabo. Pero el aguacate por sí solo tiene 32 derivados. Y esos 32 derivados yo les podría dar un valor agregado, tenerlo al vacío, en guacamole, para cosméticos, para productos de belleza, entre otros, y eso a nosotros nos podría generar mano de obra, que es a lo que le llaman mano de obra que se le pueda pagar un salario digno. Entonces, un gobierno que no invierte en productividad es un gobierno que va a fracasar porque únicamente se va a endeudar. Y si yo ya tengo identificadas cuáles son las zonas productivas, pues hay que invertir en esas zonas productivas. Comayagua tiene mucho que ofrecer, pero necesita que pongan énfasis en esa región. Sí. Muchísimas gracias, diputado, por habernos acompañado pues, aquí en este espacio de Proceso Digital. Le dejo las cámaras y los micrófonos para su mensaje final. Bueno, quiero referirme a lo que mencionó el concejal Marlon Ochoa el día de ayer, también la candidata Rixi Moncada del partido de gobierno. No es cierto de que el modelo o el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares es el mismo modelo del 2017. Eso es totalmente falso. Quiero decirle a la ciudadanía que podemos tener certeza y confianza en este proceso electoral de cara a que Honduras pues tenga un mejor devenir, y sobre todo la última decisión está en el pueblo hondureño. No vote su voto, solo vote con B grande, invierta su voto, trate de elegir a las personas correctas para que lo puedan representar usted en el Congreso Nacional. El Congreso Nacional sí se puede rescatar, y sobre todo pues apoyar a nuestro candidato Salvador Narrala, que es el que Honduras quiere, y sobre todo sabemos que es el que se postula para ser presidente de la República. Muchísimas gracias al diputado Alberto Cruz por habernos acompañado en este espacio. A todos nuestros seguidores de Proceso Digital y Departamento 19 les recordamos que esta y otras entrevistas puede verlas nuevamente a solo un clic en nuestras plataformas digitales. Muchísimas gracias por su atención.